Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por participar en Job Barcelona. Tenemos el placer de presentaros a Raquel Nieto Perea, especialista en servicios de carrera en ISDI. Raquel Nieto cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector digital y en el reclutamiento y gestión de talento para una empresa multinacional. Actualmente administra los servicios de carrera en ISDI. Consciente del enorme impacto que está teniendo la transformación digital en el área de recursos humanos y gestión del talento. Completó el máster online de ISDI en Internet Business, que le ha dotado de una visión integral del ecosistema digital de hoy. Esta conferencia tendrá una duración de 30 minutos en total y después dedicaremos 15 minutos para preguntas. Como ya sabéis, durante la conferencia podréis ir haciendo preguntas a través del chat que serán respondidas en los últimos minutos de la sesión. El nombre de la charla es Business Model U. En esta conferencia analizaremos nuestras fortalezas y debilidades en relación a nuestra búsqueda de empleo. Identificaremos nuestra propuesta de valor y también los key partners y recursos que nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos profesionales. Raquel, te damos la palabra y que sepas que tenemos visitantes conectados desde todas partes de España y del mundo. Adelante. Genial, muchísimas gracias. Y nada, encantada de estar con todos vosotros hoy y de tener este espacio para hablar con vosotros. Voy a empezar compartiendo la presentación para arrancar ya con la ponencia, que 30 minutos pasan rápido al final. Perfecto. Pues nada, vamos a hablar, como os comentaban, de Business Model U. Y antes que nada, agradecer muchísimo la oportunidad que nos habéis dado a ISDI de estar en este evento y de tener la ocasión de hablar con todos vosotros y trasladaros también un poco acerca de nuestra propuesta de valor y de nuestros servicios. Como bien ha dicho, muchísimas gracias por la introducción. Mi nombre es Raquel Nieto, trabajo en servicios de carrera de ISDI. ¿Y eso qué significa? Pues significa que año a año, curso académico, tenemos la oportunidad de acompañar a numerosos perfiles que pasan por nuestras aulas y cuyo objetivo es siempre el cambio profesional. La mayor motivación de un estudiante para hacer un máster en ISDI es este cambio de empleo o la opción de acceder a un emprendimiento. Por lo tanto, tenemos desarrollados una serie de servicios para apoyarles en este camino. Y esta sesión de Business Model U es una de ellas y es una con las que empezamos casi siempre el curso, porque veréis que es muy útil para empezar a plantear la búsqueda de empleo y hacernos preguntas que quizá nunca nos habíamos hecho. Os dejo por aquí mi perfil de LinkedIn y encantada de contactar con todos los que queráis. Os introduzco muy brevemente en el ecosistema ISDI. Como han comentado, es una escuela de negocios digital, tenemos presencia a nivel internacional y tenemos desde un máster más orientado a un perfil más graduate, como es el Digital MBA, que es desde recién licenciados a personas con 5 años de experiencia, hasta un máster orientado a altos directivos. ¿Esto qué significa? Pues que las soluciones que tenemos que aportar a la hora de búsqueda de empleo y de servicios de carrera tienen que ser muy variadas. La mala noticia es que no hay una varita mágica para la búsqueda de empleo, no hay una solución que funcione a todo el mundo, pero sí que tenemos que buscar este tipo de herramientas que nos permitan reflexionar a cada uno sobre nuestra situación particular y nuestro punto de partida particular y cómo demostrar este valor único en el mercado, porque al final cada uno tenemos una propuesta de valor única que nos diferencia del resto de los candidatos, da igual cuál sea nuestro objetivo profesional. Y en esto se basa este modelo, Business Model U, que vamos a trabajar hoy. El Business Model U parte de Business Model Canvas. Seguramente sea una metodología que ya hayáis usado en alguna ocasión, sobre todo aquellos que hayáis cursado una carrera un poco más de negocios como ADE. Al final se basa en una metodología en la que en una misma página es un modelo muy visual en el que podéis plasmar toda vuestra propuesta de valor como compañía, ¿vale? A qué clientes vamos a impactar, cuál es la diferencia de nuestros productos y en este caso, el Business Model U, lo que vamos a hacer es pensar que nosotros somos esta compañía, ¿vale? Vamos a ser una empresa de una persona y tenemos que posicionarnos en el mercado. Veréis a lo largo de la charla que muchos de estos modelos que se usan en las organizaciones en cuanto a modelo de negocio o en cuanto a propuestas de marketing también los podemos aplicar a nosotros mismos. Es curioso que a veces la gente que incluso nos dedicamos a marketing o a carreras un poco más de publicidad nos cuesta como dar este salto y aplicar este tipo de técnicas para nuestra misma persona, ¿no? Para nuestra propuesta de valor individual. Pero es necesario hacerlo y de hecho es un recurso que es muy útil y que tenéis a vuestro alcance, con lo cual hoy vamos a trabajar un poquito más en esto.
Antes de meternos en materia con el modelo, quería enmarcar un poquito estas estadísticas para daros una idea de en qué contexto nos movemos ahora mismo en el mercado de trabajo actual. Según estos datos del Future of Work Institute, el 85% de los trabajos que tendremos en 2030 todavía no han sido inventados. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que al final nos hallamos en un mundo tremendamente digitalizado que evoluciona a una velocidad vertiginosa y ya no estamos en la situación de nuestros abuelos o de nuestros padres que quizá entraban en una compañía y en muchos casos permanecían en ella el resto de su vida. En este caso, en 10 años el mercado se revoluciona bastante y surgen nuevas maneras de hacer las cosas, innovaciones que requieren que los profesionales estén siempre al día. Es decir, la metodología que vamos a usar hoy no es una foto fija que ya nos sirva para siempre, sino que va a ser algo que nos va a servir en este momento para arrancar la búsqueda de empleo, pero sobre la que siempre tendremos que estar reflexionando y modificando cosas, ¿vale? Y otra estadística que quizá os toca un poco más de cerca es que el 65% de los estudiantes que estáis acabando ahora mismo estudios vais a trabajar en algún momento de vuestra carrera en puestos que no existen hoy en día. ¿Esto qué implica? Pues lo mismo, vamos a tener que trabajar muchísimo en todas nuestras soft skills, no solo centrarnos en nuestro conocimiento o qué aportamos ahora mismo, sino en competencias como la innovación o la adaptación al cambio, que diría que van a ser esenciales para la supervivencia de estos profesionales en el mercado. Vamos a tener que estar siempre muy al día de qué se está moviendo, de qué va a estar pasando en nuestro sector concreto y en el mercado en general para poder seguir al día de estos cambios y seguir siendo siempre profesionales relevantes y atractivos para las compañías. Ya entrando un poquito más en materia, esto es lo que vamos a trabajar hoy, es el frame de Business Model Canvas o Business Model You. Como veis, son 9 cajitas, por así decirlo, que vamos a ir rellenando hoy durante la sesión. Lo que vamos a hacer es ir viendo qué tenéis que poner en cada una, que la pregunta esencial sería lo que tenemos en rojo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a empezar por la casilla de recursos, en la que hablaremos de quiénes somos y lo que tenemos o lo que aportamos. Y os voy a ir sugiriendo, bueno, pues qué opciones tenéis para completar estas casillas, qué tendríamos que poner en cada una y alguna herramienta que os pueda ayudar un poco a analizar y a reflexionar sobre los puntos que vamos a ir tratando en cada una de ellas. Entonces, si os parece, comenzamos ya con la primera de recursos, que esta, os doy la buena noticia, es la más fácil. Es la que todo el mundo suele tener más trabajada siempre en una búsqueda de empleo tradicional. En esta casilla de recursos, lo que tenemos que poner es básicamente lo que tenemos plasmado en nuestro currículum a nivel de educación y de experiencia, porque aquí tenemos que hablar de lo que somos, esencialmente. También de hard skills, como hemos comentado, que serían estos conocimientos que tenemos pues, de la parte educativa o de estas posibles experiencias profesionales, pero también muy importante hablar de esta parte de soft skills. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las competencias o conocimientos son la base. Probablemente, si os inscribís en una oferta de empleo, van a hacer un filtro curricular y a la fase final llegarán 2 o 3 candidatos que considera la empresa que tienen suficiente conocimiento y habilidad para desarrollar el puesto de trabajo. ¿En base a qué van a decidir quién es la persona seleccionada? Pues en base a estas competencias blandas. Van a pensar en quién es la persona que tiene más encaje con la empresa a nivel de cultura y a nivel de, por ejemplo, ya hemos dicho, es una empresa que tiene mucha innovación ahora mismo y año a año se enfrenta a nuevos retos, van a medir mucho quién es la persona que mejor encaja en este sentido. Con lo cual también tenemos que conocer muy bien en qué punto partimos en nuestras competencias y saber adaptarnos y saber, bueno, pues si estamos en alguna de ellas en un nivel un poco más bajo, porque no todos tenemos un nivel alto en todas las competencias, es imposible porque algunas son un poco complementarias, saber que si en lo que nos queremos dirigir tenemos alguna en un nivel un poco más bajo, podemos empezar ya a trabajar sobre ello y a desarrollarlo. Pero desde luego es algo que tenemos que vender en nuestro currículum y en nuestro LinkedIn. Y también, pues, un tema un poco más intrínseco de motivación, de valores, miedos, que al final sería ¿por qué quieres trabajar donde quieres trabajar? ¿Qué es lo que te motiva realmente a trabajar allí? ¿Qué es lo que te va a diferenciar de otro candidato? Porque tú vas a hacer mejor ese puesto de trabajo. Entonces, tenemos que reflexionar también sobre esta parte que quizá no está tanto plasmada en nuestro currículum, pero que sí que tenemos que conocernos mejor sobre qué tipo de puestos nos gustan más y por qué, y en qué entornos nos vamos a desarrollar mejor y por qué. Aquí lo que os propongo es una herramienta muy sencilla y que seguro que habéis usado en numerosas ocasiones a lo largo de vuestra vida académica, que es un análisis DAFO. Pero no sé si alguno lo habréis hecho alguna vez aplicado a vosotros mismos, porque no suele ser habitual. Aquí lo que os proponemos es empezar con las fortalezas y debilidades que tenéis, es decir, primero un análisis meramente interno, que aquí os puede ayudar mucho a hablar con gente de vuestro entorno, con amigos, con familiares, gente que os conozca bien y que os dé también una visión externa
sobre cosas que quizá nosotros mismos no acabamos de darnos cuenta a veces cuando empezamos a hacer este tipo de reflexiones. Entonces, no tengáis miedo de preguntar a vuestro entorno, a gente de confianza, que seguro que os van a dar insights muy interesantes. Y por último, una vez tengamos estas fortalezas y debilidades, podemos hacer un estudio con respecto al resto de la competencia o lo que creemos que aportan el resto de candidatos para ver pues, estas oportunidades y amenazas que podemos tener en este entorno. Por otro lado, para esta parte que decíamos un poco más de motivación, autoconocimiento, en este caso os he dejado aquí una herramienta que es Crystal Notes, pero en Internet tenéis numerosos test gratuitos de personalidad que podéis hacer y que son muy útiles. Lo mismo, para estudiarnos de una manera científica, al final son modelos validados científicamente. En este caso, la solución, el resultado que te da es DISC, que es una prueba que es muy usada por departamentos de selección en muchas empresas. Y lo que va a permitir es tener esta visión también externa de cómo somos. ¿Y esto por qué aplica la búsqueda de empleo? Pues porque si, por ejemplo, el resultado es que eres una persona muy sociable, que se te da muy bien trabajar en equipo y te encanta colaborar con otras personas, quizá no es lo más inteligente en cuanto a primer paso profesional, por ejemplo, un puesto en el que tengas que estar programando muchas horas y no tengas absolutamente ninguna relación con otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque al final no te va a permitir desarrollarte en tu máximo potencial y seguramente este tipo de puesto no sea lo que más te motive ahora mismo. No sea donde al final vas a sentirte más realizado. Entonces también es importante tener en cuenta este tipo de motivaciones un poco más intrínsecas y este tipo de herramientas os la pueden facilitar. En cuanto a la casilla 2, si en la primera hemos visto qué somos y cómo lo hemos ido haciendo a lo largo de los años, aquí tenemos que demostrarlo, ¿vale? Tenemos que demostrar con hechos nuestros logros, nuestras experiencias personales, por ejemplo, un voluntariado, viajes. Tenemos un poco que demostrar todo lo que hemos dicho que somos con hechos, ¿vale? Aquí lo que os sugerimos es este modelo de Simon Sinek, no sé si alguno lo conocéis, de Golden Circle, es un vídeo que es bastante visto en YouTube, bastante conocido también, y lo mismo que en Business Model Canvas, es un modelo que en principio surgió para el posicionamiento de valor de empresas, pero también lo podemos aplicar a nosotros mismos y a nuestra búsqueda de empleo personal. Se basa en contestar a estas tres preguntas: ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? Y lo que postula Simon Sinek es que muchas organizaciones saben lo que hacen, bastantes saben cómo lo hacen y qué les hace diferencia de la competencia, pero pocas saben realmente por qué lo hacen y en por qué no nos referimos a ganar dinero, ya sea como empresa o como empleado, sino a qué es lo que te motiva realmente, por qué ese es tu trabajo ideal y por qué tú lo vas a hacer mejor que otro candidato, ¿vale? Tenemos que reflexionar sobre esto que hemos comentado, y este modelo, si investigáis un poquito más, veis el vídeo y lo trabajáis un poco, es un muy buen punto de partida para poder trabajar con todas estas cuestiones. En tercer lugar, vamos a tener la parte de segmentos, la parte de industria. ¿Por qué es importante identificar a qué industrias me voy a dirigir? Pues en primer lugar, porque muchos candidatos cuando empiezan la búsqueda de empleo tienen un enfoque de aplicar a todo, ¿vale? No me centro en una industria, sino que como lo que quiero ahora mismo es conseguir un trabajo, cualquier trabajo, voy a aplicar a todas las posiciones que me vaya encontrando y que más o menos vea que encaje. ¿Qué nos va a pasar con esto? Pues que vamos a tener, por un lado, un enfoque muy reactivo, es decir, me voy a inscribir todos los días a ofertas de empleo, pero voy a esperar a que me llamen y a que contacten conmigo. Y luego, además, que no voy a tener la máxima potencialidad en cada candidatura, porque seguramente si estoy aplicando bastantes ofertas al día, no voy a personalizar mi currículum y mi propuesta de valor de una manera que pueda ayudarme a distinguirme del resto de candidatos. Entendemos que es muy difícil decir qué industria, qué departamento y en qué rol quiero desarrollarme ahora mismo, porque hay muchísimas opciones a día de hoy, sobre todo si tenéis un perfil en el que estáis comenzando todavía vuestra andadura profesional, tenéis muchísimos caminos abiertos ante vosotros, pero sí que os sugerimos por lo menos fijar 3 escenarios, que pueden ser 4, ¿vale?, en función de la experiencia de cada uno, pero al menos 3 escenarios de posibilidades. ¿De qué os motivaría más ahora mismo a nivel de industria, departamento y rol? ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir, por un lado, hacer este análisis que estamos viendo y poder destacar más con respecto al resto de candidaturas, porque vamos a llevar ya mucho más trabajado nuestra propuesta de valor en LinkedIn, en nuestro currículum y en nuestras respuestas a la entrevista. Y, por otro lado, nos va a permitir también tener un enfoque un poco más activo. Es decir, además de, por supuesto, inscribirme en ofertas de empleo, voy a poder, por ejemplo, hacer una lista de empresas en las que me gustaría trabajar en función de las 3 industrias que he identificado. Y gracias a esta lista de empresas voy a poder hacer técnicas como, por ejemplo,
escribir a estas personas en LinkedIn o a intentar un acercamiento un poco más activo mediante mi red de contactos, ¿vale? Pero aparte de tener un enfoque reactivo, repito que esto es muy importante, puedo tener también un enfoque un poco más activo y tener más el control de mi búsqueda de empleo haciendo otro tipo de acciones un poco más enfocadas y especializadas. ¿Cómo identificar las empresas que me pueden interesar? Pues mira, os he dejado un artículo de Forbes que salió recientemente, pero tenéis muchos más. Si, por ejemplo, uno de mis sectores objetivos fuera retail, tenéis aquí un ranking de las mejores empresas para trabajar en España en 2020 en este sector. Rankings de estos hay muchísimos y para muchísimos sectores. De verdad, tenéis muchísimo material en la red a vuestra disposición. Y si no, otra opción es preguntar a gente que conocéis que trabaja en ese sector, que os diga un poco, pues que se comenta internamente de qué empresas están mejor valoradas. O en LinkedIn, por ejemplo, que en LinkedIn también tenéis acceso a muchísimos profesionales de muchísimas industrias y podéis hacer también un poco esta investigación de qué tipo de puestos o qué tipo de empresas ahora mismo os apetecerían más. En el punto 4 lo que vamos a hacer es relacionar las 3 cajas que hemos rellenado hasta ahora, ¿vale? Vamos a ver, como hemos dicho, qué somos, cómo lo hemos demostrado con nuestros logros y este segmento de mercado al que nos queremos dirigir y analizarlo en un conjunto para identificar nuestra propuesta de valor. Es decir, vamos a analizar el mercado, vamos a analizar ahora mismo en qué puntos se encuentran estos sectores que hemos identificado, qué necesidades tienen, qué oportunidades hay ahora mismo y nosotros, con toda nuestra experiencia, qué soluciones y beneficios les vamos a aportar. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues, como hemos dicho, el acercamiento a la empresa va a ser ya mucho más especializado. Centrarnos en 3 sectores o 4 nos va a permitir tener un conocimiento mucho más profundo de ellos y que cuando vayamos a entrevista sepamos hablar más de negocio con estas personas y sepamos aportarles soluciones al final, porque hemos estado investigando un poco acerca de qué problemática tienen ahora mismo y cómo la están solucionando. Con lo cual, esto nos va a distinguir muchísimo de otros candidatos y al final las empresas lo que buscan es gente que les aporte soluciones, que no que les dé más problemas. Con lo cual, este tipo de enfoque realmente creo que puede ser muy transformador para vuestra búsqueda de empleo. En quinto lugar, vamos a hablar de canales. Los canales serían los medios por los que vamos a llegar a estas empresas que hemos identificado. Hay canales offline y canales online. Digamos que hay canales que todo el mundo tiene, como por ejemplo el currículum, el perfil de LinkedIn o una carta de presentación que podremos tener más o menos trabajada. Es aquí de lo que se trata, de analizar un poco en qué punto nos encontramos. Y luego uno que destacamos y nosotros trabajamos muchísimo personalmente en ISBI es el tema del storytelling. ¿Qué es el storytelling? Pues es trasladar mi propuesta de valor que acabo de identificar de una manera correcta. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, mi objetivo que he identificado es trabajar llevando las redes sociales de una gran multinacional, no puede ser que cuando el Departamento de Recursos Humanos busque mi perfil no tenga ninguna presencia en redes o mi perfil de LinkedIn esté muy mal construido y esté incompleto, porque al final no estoy demostrando con hechos a donde quiero dedicarme, ¿no? Lo que digo, si digo que mi pasión es las redes sociales y realmente es a donde me quiero enfocar, no puede ser que si me buscan no tenga esta presencia digital, ¿vale? Entonces, tenemos que ser consecuentes con nuestro objetivo y demostrarlo en todos estos canales que tengamos. No tenemos por qué estar en todos los canales, porque hay muchos. Os he puesto aquí un poco los básicos, pero hay muchos más. Pero sí que tenemos que identificar cuáles son importantes según nuestro objetivo y tener una muy buena presencia en todos ellos. Y bueno, algunos básicos que influyen en todos los canales, el tema de la foto, por ejemplo, seguro que os lo han dicho ya, pero no está de más nunca recordarlo, que no sean selfies, que no sean fotos recortadas en las que podamos ver a otra persona. Digamos que cualquier foto de la izquierda podría ser correcta. Y aquí también es importante decir que en función del sector al que os estéis enfocando, va a ser más importante un tipo de foto u otra. Si, por ejemplo, es un sector un poco más tradicional, como puede ser banca o auditoría, o consultoría estratégica, por ejemplo, pues quizá está mejor una foto con un fondo blanco un poco más neutro y una ropa un poco más corporativa. En cambio, si nos queremos dirigir a una startup digital, que es un sector un poco más informal en este sentido de las fotos, pues sí que podríamos tener un fondo un poco más neutro, ¿no? Pero bueno, lo correcto sería que os viera bien la cara, que estuvierais mirando de frente y que tuvierais una sonrisa. Está demostrado que los perfiles de LinkedIn con esta sonrisa y con esta foto reciben un 80% más de visitas que perfiles que no tienen foto, ¿vale? O sea que esto os va a ayudar seguro mucho en todo vuestro posicionamiento en canales. Otra herramienta de la que os quería hablar es el Social Selling Index, que es una herramienta de LinkedIn que mide la potencia de vuestro perfil. Esto es gratuito. Si buscáis Social Selling Index en Google vais a poder acceder a la puntuación de vuestro perfil. Y aquí lo ideal es tener entre 60 y 80 en cuanto a puntuación. Lo normal es que si hasta ahora no habéis trabajado mucho este canal, tengáis entre 40 y 60.
Pero como os digo, el objetivo sería tener a partir de 60, ya que de este modo sabemos que las acciones, si estamos publicando cosas, le va a llegar a más gente va a ver nuestro perfil porque nos encuentre en búsquedas, con lo cual es una buena manera de medir cómo lo estamos haciendo en LinkedIn y si estamos llegando a la gente que queremos llegar. Os invito a consultarlo porque, como os digo, es una herramienta gratuita y mucha gente no la conoce. Por otro lado, una pregunta que os quería lanzar y es si vuestro currículum se parece más a lo que tenemos a la izquierda o a lo que tenemos a la derecha. Esto, como todo, digamos que no hay una versión única de currículum que funcione para todo el mundo. Siempre tendrá que estar adaptado a vuestro perfil. Si, por ejemplo, sois un perfil más orientado a diseño gráfico, pues obviamente tendremos que cuidar mucho más esta parte, que si sois un perfil que va a ser más, por ejemplo, la parte de texto, ¿no? Como hemos dicho en social media. Pero sí que hay una norma general que es que no podemos tener un currículum muy tradicional, sobre todo en puestos más junior, que al final mucha gente al salir de universidad pues no les han informado acerca de nuevos modelos de currículum y demás. Sí que conviene hacer esta búsqueda un poco en el mercado de qué tipo de modelos están ahora mismo más a la orden del día y causar una muy buena primera impresión y diferenciarnos del otro montón de currículum que va a tener la empresa, ¿vale? Es muy importante esta primera impresión y tenéis un montón de herramientas disponibles en Internet con plantillas descargables y también estos resume builders, que son herramientas online que os permiten hacer directamente vuestro currículum allí, cargar la información y descargaros un PDF ya con este diseño más gráfico, que quizás es más complicado de conseguir con una plantilla o con un editor de textos tradicional. Y como os digo, al final pues es muy rápido. En unos 30 minutos podéis tener vuestro currículum construido en cualquiera de estas herramientas y desde luego la primera impresión para una persona de recursos humanos va a ser muy diferente con respecto al resto de candidatos. Y luego llegaría la hora de medir si lo que estamos poniendo en nuestro currículum es efectivo, porque no es solo el formato, también sería el contenido. Que sepáis que hay revisores de currículum, como este que es Top CV, en el que podéis cargar vuestro currículum para conseguir una review gratuita. Os van a medir qué palabras clave de qué estáis hablando, qué palabras clave estáis posicionando en vuestro perfil y si son las que queréis poner, porque os va a sugerir en qué competencias os ven más fuertes según lo que tenéis y a qué tipo de puestos podríais aplicar con ese currículum. Con lo cual, si lo que sale os sorprende o no es lo que estabais teniendo en mente en un primer momento, tendríamos que volver a trabajar el currículum para poder reconstruir en base a estas palabras clave todo este posicionamiento para llegar efectivamente a los resultados que buscábamos en un primer momento con nuestro objetivo. En sexto lugar, tenemos las relaciones con estos clientes que hemos identificado, ¿vale? Con las industrias, que os recuerdo que hemos dicho, pues las 3 industrias que son ahora mismo mi prioridad en la búsqueda de empleo. Esto es cómo voy a llegar a estas industrias, cómo voy a conseguir ponerme en contacto con estas empresas. Pues en primer lugar tendréis vuestra red, que vuestra red, como decimos, pues son vuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad, profesores de universidad, contactos personales, contactos que podáis tener en común mediante algún familiar, por ejemplo, que puedan conocer a alguien dentro de esas empresas. Entonces sería una primera opción muy buena porque vamos a hablar luego después, pero será gente que ya pueda hablar bien de vosotros porque os conoce personalmente. Y en un segundo lugar, pues tendríamos los canales un poco más tradicionales como podrían ser portales de empleo, social media, como por ejemplo LinkedIn, en el que podríamos escribir a personas de estas empresas, o headhunters o empresas de selección que hagan de intermediarias con estas empresas. Aquí lo que os proponemos es hacer un ejercicio en el que tengamos, como hemos dicho, un enfoque un poco más proactivo y sobre todo apuntemos muy bien todo lo que estemos haciendo para luego poder medir y ver si estamos siendo efectivos en nuestra búsqueda de empleo. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, una base de datos de este tipo en el que si hemos identificado qué sectores nos interesan, poner nuestras empresas objetivo e ir poniendo si hemos tenido contacto con alguna de ellas. Aquí podéis mezclar ambos enfoques, tanto entrevistas que hayáis hecho por procesos de selección, es decir, apliqué tal día a esta oferta, me llamaron y luego pasé a entrevista y me descartaron o he avanzado a la siguiente fase de entrevista, o este enfoque más proactivo de hablar de si habéis contactado proactivamente con alguno de ellos por LinkedIn. Por ejemplo, he contactado con el jefe del departamento de redes sociales en LinkedIn y me contestó tal día y hemos quedado para una llamada, ¿vale? O sea, mezclar aquí ambos enfoques, tanto esta búsqueda más proactiva como también este enfoque de ofertas de empleo, pero todo tenerlo aquí muy, muy bien registrado y medido. ¿Por qué? Porque si en un futuro queremos volver a hablar con alguien de esta empresa, puede ser que ya no nos acordemos de la persona con la que hicimos la entrevista o puede ser que no nos acordemos de si alguna vez hemos tenido este contacto por LinkedIn con ellos o no, con lo cual esto nos va a facilitar mucho el trabajo.
Otro recurso para preparar estas reuniones anteriormente, pues en Internet tenéis numerosos recursos de base de datos de preguntas de entrevista. Si dudáis, si tenéis algún área de la entrevista que lleváis siempre más insegura o que os crea más inseguridad de qué contestar, tenéis un montón de bases de datos de entrevistas en las que podéis ver para cada competencia o para cada área de conocimiento qué tipo de preguntas se suelen hacer. Entonces, esto es una herramienta buenísima para poder leer, reflexionar sobre ello y en aquellas áreas que os creen más inseguridad, poder incluso haceros un pequeño guión escrito que ayuda mucho a estructurar las ideas para así llevar esto mucho más trabajado y que nos cree esta ansiedad de cara a la entrevista. Y por último, vamos a ver los 3 puntos más accionables, ¿vale? Por eso los hemos juntado, es bastante en esta slide. Pero, como os digo, es la parte un poco más accionable después de toda la reflexión previa que traemos. En la parte de los partners, es lo que os comentaba anteriormente, son las personas que nos van a ayudar y que van a ser nuestros promotores en la búsqueda de empleo. Pueden ser contactos personales como amigos y familia o contactos profesionales como antiguos colegas de trabajo, compañeros de universidad, profesores de universidad, como por ejemplo vuestro tutor del proyecto fin de carrera, ¿vale? Personas que al final os conozcan en el día a día, puedan hablar bien de vosotros y os pueden ayudar en vuestra búsqueda con una recomendación o hablando bien de vosotros a otras personas o empresas. En octavo lugar, el plan de acción. Ahora lo que os invitamos a hacer, esta es quizá la parte más difícil, porque ahora lo que toca es plasmar en una representación gráfica de este tipo lo que vais a hacer en vuestro plan de acción. ¿Cuántos meses os vais a plantear ahora mismo para vuestra búsqueda de empleo, a priori? ¿Cuántos minutos al día le vais a dedicar? Puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, cada uno tendrá la respuesta correcta en su caso, pero plantearos que sea como un trabajo, que buscar trabajo sea como vuestro trabajo, ¿vale? Y plantearos este tipo de proyecto con representación gráfica para así poneros también objetivos a vosotros mismos. Poniendo un ejemplo, puede ser que yo haya identificado que en una primera fase tengo que trabajar primero este autoconocimiento porque nunca he trabajado, entonces me tengo que poner a hacer mi DAFO, como hemos visto, analizar mis perfiles de redes sociales, hacer mis test de personalidad. En un segundo momento he analizado que necesito mejorar mi currículum y mi LinkedIn, con lo cual me tengo que poner a ello. Y en un tercer paso quizá ya me pondría a poner a aplicar a ofertas y a contactar proactivamente con empresas, ¿vale? Cada uno tendrá unos puntos de acción distintos, tiene que trabajar en base a lo que he identificado que según su búsqueda pues necesita un poco más de impulso en esta parte y tendrá que ponerse a trabajar con estos plazos de tiempo que os marquéis a vosotros mismos. Y por último, los KPIs o los indicadores de medición. Tremendamente importantes. Esta va a ser la manera de ver que estamos haciendo lo correcto, es decir, que nuestra dedicación está sirviendo para algo, ¿no? Que si llevamos 2 meses dedicándole 1 hora al día, realmente estamos avanzando en nuestros objetivos. Los KPIs, os he dejado ahí 3 sugerencias, pero pueden ser los que vosotros queráis para cada caso particular. Por ejemplo, podrían ser el número de nuevas conexiones que hemos hecho a través de LinkedIn, o el número de entrevistas o el número de procesos en los que hemos participado, ¿vale? Podría ser cualquiera, pero un poco, tampoco hay que ponerse objetivos muy ambiciosos que nos vayan frustrando, pero sí que es importante ir midiendo cómo vamos avanzando y cuando empezamos al tercer mes vamos notando ya bastante mejora en estos números, que es como debería ser. Y luego también habría que pensar un poquito en las condiciones del empleo. ¿Qué me voy a plantear ahora mismo? Con todo esto que hemos visto, ¿qué tipo de salario me voy a esperar? ¿Va a ser un trabajo a tiempo parcial o completo? ¿Va a ser unas prácticas o va a ser ya un empleo? ¿Vale? Tenéis que pensar un poco en qué tipo de empleo veis ahora mismo en un futuro cercano y qué estaréis dispuestos a aceptar y qué no. ¿Vale? Y bueno, pues cuando acabáramos todo esto, tendríamos algo así. Tendríamos todo de manera medio visual en una misma hoja. Tendríamos nuestro plan de acción que hemos visto antes y sería el momento de ponerse a trabajar en la búsqueda. Espero haberos hecho reflexionar un poquito acerca de nuevas maneras de verlo y enfocarlo y que realmente este sea un enfoque que os pueda ayudar. Creo que realmente supone al principio una reflexión muy grande en cosas que quizá no estamos acostumbrados a pensar o a analizar de nosotros mismos, pero que realmente, por lo que hemos visto a lo largo de los años también, es un enfoque que funciona muy bien porque permite diferenciarse mucho del resto de candidatos y todo este esfuerzo al final tiene su recompensa. Así que nada, ahora sería vuestro turno para trabajar todos estos pasos y todas estas herramientas. Y antes que nada, queríamos lanzaros también un reto, porque el lunes tuvo mi compañera Macarena Melello de ISBE también una sesión de Digital Skills y queríamos compartir con vosotros a través de este código QR que hemos hecho una herramienta de skills digitales en ISBE
que podéis también tomar de manera gratuita si os interesa conocer cuáles son los resultados. Además, tenemos una beca formativa para la persona que saque mayor puntuación en esta prueba, con lo cual, bueno, pues también un incentivo más para hacerlo. Y si conocéis a alguien que esté interesado en el mundo digital, podéis pasárselo sin ningún problema. Si leéis el código QR con el móvil, os llevará directamente a la encuesta. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por haberme escuchado y haberme dedicado este tiempo. Y ahora es vuestro momento de preguntar. Dejo de compartir pantalla para que podáis verme. Pues muchísimas gracias, Raquel. Ha sido súper instructivo y clarificador, sobre todo poder tener en una sola página todo bien esquematizado, ¿no? Todo paso a paso, todo muy bien, muy interesante. Gracias. A ver, tenemos aquí una pregunta desde Granada. Carolina dice, en la hoja de cálculo target de empresas, ¿qué quiere decir las siglas que aparecen en la columna contacto? ¿Ahí se pondría el nombre de la persona de recursos humanos? Eso es, sí. Nombre de la persona de recursos humanos, o no tiene por qué ser siempre recursos humanos. Si estáis ya muy enfocados a un departamento, como hemos visto, otro posible interlocutor, aparte de recursos humanos, sería el que sería vuestro jefe, ¿vale? La persona un poco responsable de este área. De hecho, a veces es más fácil contactar con ellos que con recursos humanos. Depende un poco del volumen de la empresa, pero hay veces que recursos humanos reciben muchísimos mensajes a través de LinkedIn y si vosotros tenéis ya un discurso claro, como hemos visto, o una propuesta de valor clara para esta empresa, ¿por qué no contactar también con esta persona? Entonces, podría ser ambos, ¿no? El interlocutor del departamento que os interese o la persona de recursos humanos. Hemos puesto siglas por no poner nombres ficticios, pero sí, sería el nombre de la persona. Muchas gracias. ¿Y desde ISNEI tenéis bolsa de trabajo o orientación profesional? Sí, exactamente. Tenemos varios servicios. Esto, por ejemplo, es una de las clases que solemos hacer en formato un poco más alargado para que los alumnos lo trabajen durante el curso. Y sí, tenemos una bolsa de empleo en la que trabajamos con más de 600 empresas colaboradoras. Está muy enfocada al mundo digital porque, como os he dicho, es nuestro foco, ¿no? En cuanto a negocio. Y gestionamos unas 150 ofertas al año, más de 150 ofertas al año. Con lo cual sí que tenemos bastante volumen de ofertas y de contactos con empresas y también nos permite estar un poco al día para ayudar a nuestros alumnos en cuanto a cuáles son las demandas actuales, las tendencias de mercado y demás. Gracias. Mon Mazón, desde Barcelona, ¿conoces algún programa gratuito y sencillo para hacer diagramas como el que has mostrado para el plan de acción? Mira, este, por ejemplo, que he sacado era un ejemplo que simplemente buscando en Google tenéis un montón de plantillas de PowerPoint, que suele ser la mejor herramienta, la más rápida, desde luego, para poder hacerlo. Entonces, simplemente buscando plantillas de PowerPoint o de un editor de diapositivas de este tipo, tendréis un montón de diagramas. No os recomiendo ninguna herramienta específica porque realmente es muy sencillo. ¿Este en concreto, el que has colgado, tiene algún nombre para identificarlo? He buscado plan de proyecto personal y os vais a ver que os sale de las primeras páginas. Tenéis muchas plantillas de plan de proyecto. Pues ya sabéis, plan de proyecto personal. Sí. Y os aparecerán múltiples plantillas entre la que ha utilizado, entre ellas la que ha utilizado Raquel. A ver, Verónica desde Barcelona. Dice si se puede volver a poner el código QR para... ¡Ay! Sí, por supuesto. Lo ponemos en un momento, sí. El código QR, estar atentos que cuando aparezca el código QR lo podéis escanear. A ver, un momentito. Y así podréis acceder. Aquí lo tenéis. Sí, aquí has dicho que podíamos tener se sortearía. ¿Qué has dicho? Quien saque mejor nota. Eso es. Al final veréis, son 20 preguntas relacionadas con conocimientos digitales. Al final os da vuestra puntuación y la persona que saque una mayor nota les contactaremos porque hay opción de una beca para cursar un programa en ISDI. Vale. Y supongo que los programas en ISDI son online. ¿O también son presenciales? Sí, tenemos sede física en Madrid y Barcelona y tenemos programas que se imparten. Tenemos programas híbridos que son parte presencial y parte online. Sobre todo ahora, pues con todo el tema coronavirus y demás, hemos potenciado mucho más esta parte. Y por supuesto tenemos programas que son totalmente online. O sea que trabajamos en las 3 modalidades de formación. Perfecto. ¿Tenéis ya el código QR? Supongo que sí, ya hemos dejado un rato. Venga, pues volvemos. Muy bien. Pues, ¿tú qué aptitudes crees que hoy en día se piden más en un currículum? Pues yo creo que sobre todo lo que hemos comentado. Al final, hablando también con empresas,
con los que hablamos en el día a día. Justo ahora estábamos estudiando un poco qué tipo de perfiles están pidiendo tras estos meses que hemos vivido, que al final han afectado a todas las empresas y han tenido que poner en marcha nuevos proyectos y nuevas ideas de manera muy rápida. Con lo cual creemos que lo más importante, sin duda, en cuanto a competencias blandas, es la adaptación y la flexibilidad. Esto es lo que más tendríais que trabajar todos porque es transversal a todas las industrias y a todos los puestos. Y en cuanto a conocimientos, pues depende mucho ya, en este caso, de vuestro campo de experiencia profesional, pero sí que hay una tendencia clara que es el inglés. Sobre todo si queréis trabajar en una empresa más grande, el inglés es siempre, digamos, un filtro muy importante de entrada, porque al final, aunque para un primer puesto en el que accedáis no sea tan necesario en el día a día, a medio plazo vais a tener un puesto de mayor responsabilidad en el que seguramente os toque trabajar en inglés, reuniones y demás. Con lo cual lo que vemos es que, aunque sean perfiles junior, están valorando mucho el inglés porque si no te va a cortar tu trayectoria profesional dentro de la empresa. Con lo cual, en cuanto a conocimientos, os diría más la parte del inglés, sobre todo. Pues ya sabéis, jóvenes licenciados, adaptación, flexibilidad e inglés. Y Pedro nos dice, para los que estamos en reorientación profesional, tienes experiencia, pero ya no es en el sector en el que tú quieres trabajar. ¿Qué recomiendas? Vale. Esto lo trabajamos muchísimo porque, bueno, muchos de nuestros másteres son para profesionales senior, como os he comentado. Entonces, todos ellos normalmente buscan este cambio un poco más radical de profesión. Aquí lo más importante es no desechar vuestra experiencia profesional previa. Es decir, no partís de cero, no venís de un currículum en blanco, tenemos que sacarle partido a lo que ya traéis. Da igual que ahora mismo sea un sector que no os gusta nada o un cargo que no os gusta nada y que queréis seguir radicalmente de él, seguro que tiene partes, por ejemplo, habéis gestionado clientes, habéis gestionado proyectos, habéis gestionado un equipo, habéis gestionado un gran presupuesto, cosas que podemos aprovechar y que tenemos que posicionar. Quizás si, por ejemplo, habéis trabajado con un programa muy específico de ese cargo informático que ahora mismo no, pues, por ejemplo, esta parte la podríamos desterrar un poco del currículum y centrarnos más en estas cosas un poco más generales que nos van a ayudar para otro tipo de posiciones, ¿vale? O sea que ahí la recomendación sería esto, no desechar todo, que a veces es lo que nos sale porque queremos salir de este entorno y nos apetece ya como esconderlo. Para nada, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos gracias a esta experiencia porque no partimos de cero, partimos de unos años muy valiosos. Claro, lo que hablabas también de las habilidades transversales, ¿no? Justo, entonces igual ahí lo que tenemos que hacer es priorizar qué vamos a contar de ese puesto en el currículum y en LinkedIn. Igual no es todo, igual tenemos que priorizar solo uno de los aspectos de nuestra experiencia. ¿Y qué crees que es lo que no puede faltar en mi currículum? Pues mira, una cosa que vemos que le falta a mucha gente, tanto en LinkedIn como en el currículum, es el tema del extracto o la propuesta de valor, que es como este pequeño párrafo introductorio en el que resumimos mucho nuestra propuesta de valor como profesionales. Es la parte que es quizá más complicada de escribir, sobre todo en LinkedIn mucha gente no la tiene, pero es una sección tremendamente importante porque va a ser un poco como nuestro titular o lo que va a hacer que las profesionales de recursos humanos o de selección se interesen en seguir leyendo nuestro perfil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el currículum podríamos tener dos versiones de currículum en función de dos industrias a las que queramos dirigirnos y puede ser que nuestra propuesta sea ligeramente distinta en ambas. En LinkedIn, en cambio, es un perfil único con el cual tenemos que trabajar una propuesta un poco más neutra, si estamos en este caso. Pero diría que lo que no puede faltar es esta frase introductoria que muchas veces vemos en candidatos que directamente saltan a hablar de sus experiencias profesionales sin definirse arriba en un titular o en 2 o 3 líneas. Claro, porque los jefes de recursos humanos igual tampoco tienen tanto tiempo. Si tienen 200 personas aplicando a un puesto, pues leen, ¿no?, ese titular y entonces ya, ¿no? Sería Justo. como el elevator pitch, pero en escrito, ¿no? Exactamente, porque está medido que una persona de recursos humanos que ya lleve muchos años trabajando, normalmente en menos de 5 segundos sabe si un currículum le vale o no. Lo huelen. Tienen esta capacidad. Entonces, si usamos negrita o si usamos este titular, va a servir para llamar la atención sobre lo que nosotros queremos que vean. Puede ser que el título de tu puesto no sea lo que más nos interese. Si, por ejemplo, estás en reposicionamiento, como nos decían en la pregunta anterior. Entonces, podemos usar estos recursos para destacar lo que queremos que se vea de nuestro perfil más. Y ahí también podemos utilizar las palabras claves que hablabas, ¿no?
Exactamente, sí. Si, por ejemplo, estaba gestionando proyectos en un sector en el que no me gusta, del que quiero salir ahora mismo, quizá no me interesa que se vea el logo de la empresa lo más grande, lo que me interesa es que se vea profesional, acostumbrado a la gestión de proyectos multinacionales en equipos de más de 10 personas, por ejemplo, ¿no? Dando un titular muy, muy rápido. Entonces, podemos usar estos recursos para efectivamente destacar las palabras clave o las áreas que más nos interesan de nuestro perfil. Sí, porque yo no sé si actualmente ya funciona, pero decían que habían pues los famosos estos algoritmos que igual ya hacen una preselección, ni siquiera es el jefe de recursos humanos o un equipo humano que está viendo eso. Sí, exacto. Por eso es muy importante la herramienta que os he enseñado de Top CV, que revisa un poco vuestro currículum, porque efectivamente son software ATS, es como se llaman, sobre todo en empresas muy grandes, el primer filtro curricular ni siquiera lo hace una persona, lo hace este software. Entonces, si para una posición, por ejemplo, de community manager han puesto 4 o 5 palabras clave, lo que va a hacer esta herramienta es leer vuestro currículum y si estas palabras no están ahí, os van a descartar. Con lo cual tenemos que dedicar mucho tiempo a pensar, y a leer esto ayuda mucho a leer muchas ofertas de lo que estáis buscando y ver qué suelen pedir, porque a veces las palabras van cambiando. Un puesto que hace 3 años se llamaba de una manera, ahora se pone de moda otra denominación. Entonces, lo mejor es estar muy al día de las ofertas, investigar mucho y aplicar todos estos términos a nuestro currículum. Igual lo tenemos puesto de otra manera y ya nos van a descartar por eso. Tenemos que poner el mayor número de palabras clave posible. Uh-huh. Después tenemos a Cristina desde Granada, que tiene 2 preguntas. Decía, empezaré por la última porque dice, en relación a la pregunta del compañero respecto a la reorientación laboral, ¿qué recomiendas? ¿Hacer un currículum por competencias para específico? Uh-huh. Esa es la vale, Perdón, igual la reformulo. Lo que dice ella, en relación a la pregunta del compañero, ¿recomiendas entonces hacer un currículum por competencias para la reorientación laboral? Sí, sería una muy buena opción. Esto también pues dependerá muchísimo, es difícil daros un consejo general, ¿vale? Porque dependerá muchísimo al final de cada caso individual y de vuestra trayectoria, pero desde luego sería una muy buena opción. No sé si por competencias te refieres a estructurarlo puramente por competencias. Yo lo que te diría es de mantener un formato tradicional, es decir, seguir manteniendo tus experiencias profesionales. Lo que pasa es que quizá en vez de centrarte en tareas concretas que hayas hecho en ese puesto, puedes hablar más de logros, por ejemplo, y esa es la manera de centrarnos más en estas competencias. Pues si has gestionado un proyecto especialmente complejo o has tenido un equipo muy grande a tu cargo o empezaste en un departamento que no era nadie y luego tenías 3 personas a tu cargo, ¿vale? Pues quizá reformularlo más como logros que demuestren esas competencias. Porque quizás sí que es un formato a las que las empresas están más acostumbrados, un currículum un poco más de estructura más tradicional. Y Cristina de Granada también pregunta, ¿qué habilidades valoran más las empresas respecto o sea, qué habilidades digitales se valoran más en las empresas? Vale, pues las habilidades digitales al final, también tenemos habilidades hard y soft skills, ¿vale? Tenemos ambas. Los conocimientos son muy diversos, dependerá muchísimo de tu cambio profesional, porque no va a ser lo mismo lo que valoren en un perfil de e-commerce, por ejemplo, que en un perfil de desarrollo de negocio digital. Esto ya tendrías que ver tu caso específico, el tipo de requisitos que ponen en las ofertas de empleo de tu campo. Pero en cuanto a competencias, un poco lo mismo que hemos dicho antes. Nosotros tenemos identificado un modelo con 5 competencias y todas giran en torno a adaptación al cambio, flexibilidad, trabajo en equipo. Y luego, por ejemplo, el tema de las metodologías ágiles, que también es una tendencia muy importante en el mercado ahora mismo. Son metodologías de trabajo por proyectos que muchas empresas están implementando y que al final pues también requieren una manera distinta de trabajar. Eso podéis echarle un vistazo a este término, metodologías ágiles, porque como os digo es una tendencia muy clara ahora mismo en el mercado. Nosotros, por ejemplo, en ISBI, todos los proyectos troncales que hacen durante el máster los hacen con este tipo de metodología para que los alumnos pues, puedan ir trabajando y acostumbrándose, porque aparte de leer la teoría también hay que ponerlo en práctica como todas las competencias blandas que se requieren a lo largo del tiempo. Muy bien, y por último, tengo un par de preguntas más, pero a ver si nos da tiempo. Vale. ¿En qué proporción de currículums enviados deberíamos tener entrevistas? ¿Cuál sería el ratio medio en la actualidad?
Pues depende muchísimo del tipo de búsqueda del que estés haciendo, porque como hemos dicho, si tenemos una búsqueda poco enfocada en la que estamos aplicando muchísimas ofertas distintas, puede ser que tengamos un ratio muy bajo y no sería algo alarmante en el sentido de que no tendríamos que aplicar a tanto sin trabajarlo mucho, ¿vale? Entonces, depende, es también una respuesta un poco ambigua, depende muchísimo de vuestra búsqueda. Y también del momento de mercado, de muchísimos factores, ¿vale? Pero lo que sí que tendríamos que hacer es que las ofertas que nos interesen realmente y a las que apliquemos, pues aplicar con esta propuesta de valor muy trabajada e incluso no quedarnos solo en la aplicación, sino intentar contactar con recursos humanos o con el departamento a través de LinkedIn, intentar ver si tenemos algún contacto que nos pueda introducir en la empresa. Yo lo que te diría es de medir más el ratio en esas ofertas a las que realmente has dedicado mucho tiempo. El micro lo tenía desconectado. Muy bien, pues Raquel, muchísimas gracias. Ha sido súper clarificador. Bueno, yo creo que la gente tiene tu contacto, ¿no? Sí, he dejado Raquel Nieto Perea, me podéis buscar en LinkedIn y Perfecto. si tenéis alguna pregunta más podemos hablar por ahí y estaré encantada de ayudaros. Tenemos que dejarlo aquí. Te agradezco muchísimo, Raquel, esta charla y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ahora hacemos una pausa de 15 minutos y daremos comienzo a la siguiente ponencia de José Antonio Rubio Carroza, llamada Proyecto Enfocat, creado por Fundación Splay y con la colaboración de Jobin Planet Candidatos. Suscribíos a nuestro canal de YouTube y seguidnos en nuestras redes sociales. Os esperamos en 15 minutos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Raquel. Hasta luego.